la universidad debía estar orientando desde el punto de vista de cómo manejar esto de las relaciones exteriores para enfrentar eso, analizando cuáles van a ser las consecuencias económicas que vamos a tener por eso. Y nosotros tenemos la capacidad. Y la pregunta es, ¿pero por qué no se hace? Bueno, en mi opinión, no se hace porque lo que nos han administrado, su prioridad ha sido siempre cómo se quedan en los puestos, cómo se reeligen en los puestos. Su prioridad nunca ha sido en estos años, es cómo la Universidad de Panamá aporta a los grandes temas nacionales. Gracias. Para hacer también un énfasis al público de que la tradición de la Universidad de Panamá no solamente eran los movimientos estudiantiles en las calles, que todavía los vemos hoy, por ejemplo, en la tarde, sino que el mismo Consejo Académico de la Universidad de Panamá emitía sus opiniones, sus aclaraciones y sus propuestas a la nación panameña y a los gobiernos. La segunda pregunta le pasamos aquí a Anastasio. Sí, creo que en el orden de lo que has puntualizado, nos interesaría escuchar tu opinión. ¿Cuál debe ser el aporte de la Universidad de Panamá en la actual crisis institucional de la democracia y la política panameña? ¿Cómo podríamos ver ese escenario? Definitivamente la Universidad de Panamá tiene que ser modelo de muchas cosas para la sociedad panameña. Tiene que ser modelo de gestión ambiental sostenible, tiene que ser modelo de su funcionamiento de estructura administrativa, pero también tiene que ser modelo del ejercicio de la democracia. De eso también tiene que ser modelo la Universidad de Panamá. Lastimosamente, la Universidad de Panamá no es modelo de la democracia y se aleja mucho de eso. Nosotros sabemos los niveles de intimidación que existen en estos momentos sobre docentes, sobre administrativos, sobre todo que es el sector más vulnerable, e incluso sobre estudiantes. Yo hace 2 días me reuní con un grupo de estudiantes, con los dirigentes de la Asociación de Estudiantes de una escuela en específico, y me dicen, profesor, queremos conversar con usted. Yo le digo, sí, cómo no, vengan a mi despacho y conversamos. Y dice, sí, profesor, queremos hacerlo fuera de la universidad porque no queremos que se enteren. Imagínense ustedes, estudiantes con temor de conversar con un candidato a rector. Los niveles que ha llegado nuestra universidad. Un estudiante que en principio es libre, no tiene nada que perder, no lo pueden votar. Él no cobra salario. ¿Por qué tiene que tener temor? Porque es que ese es el ambiente que nos han llevado actualmente a la universidad. Ese es el ambiente que tenemos que cambiar. Y que los que nos administran saben que eso no puede continuar, porque eso no es sostenible. Porque la democracia tiene que volver a la casa de Méndez Pereira. Muchísimas gracias, Eduardo. Efectivamente es un reto que, así como lo sentimos para la República, obviamente se refleja también dentro de la Universidad de Panamá. Y en estos momentos de una manera muy dramática, ¿no? Nuestra tercera pregunta es la siguiente. ¿Qué acciones asumirías como rector para mejorar la calidad de la formación de docentes en la Universidad de Panamá? Bueno, para mejorar la calidad de docentes tenemos que empezar por el inicio. ¿Y dónde es el inicio? En el reclutamiento de nuevos docentes. ¿No? Las reglas del juego para reclutar nuevos docentes en la universidad tienen que ser criterios estrictamente académicos. Tienen que ser criterios donde se valore la formación de esos jóvenes que van a incorporarse a la docencia. O tienen que ser criterios que los jóvenes que se gradúan de una licenciatura, nosotros los podamos incorporar en la etapa inicial de la docencia como profesores asistentes, con la condición que antes de cumplan los 3 años de profesor asistente se van a estudiar, a hacer una maestría o un doctorado. Nosotros tenemos que empezar a planificar nuestros docentes. Y quiero citarle, aunque no debería, porque dice que le hago por propaganda a otra universidad del Estado que salió de nosotros. La Universidad Tecnológica en estos momentos tiene un proyecto
que es que en los próximos 20 años todos sus docentes tengan doctorado. Todos. Ese es su proyecto. Que en 20 años todos sus docentes tienen que tener doctorado. Entonces a veces nos explicamos por qué la tecnológica está en el ranking mejor que nosotros. Bueno, esa es una de las razones. Nosotros tenemos que empezar a planificar el cuerpo docente de la Universidad de Panamá. Pero no que llegue una joven con doctorado, como llegó el año pasado con un doctorado en astrofísica, la primera astrofísica de la República de Panamá, toca las puertas de la universidad y le dicen, es que llegó 15 minutos tarde, el banco de datos de profesor ya cerró, tiene que esperar el próximo año. Bueno, esa chica ahora es profesora de la tecnológica y trabaja en Senacit. Ya no está, y es estudiante nuestra, fue estudiante nuestra. Entonces, tenemos que empezar a cambiar el reclutamiento de nuestros docentes. Bueno, Eduardo, sabemos que eres un intelectual de ciencias y la pregunta que viene nos puede permitir reflexionar algunos elementos importantes. ¿Consideras que es importante la formación académica en humanidades? ¿Qué planes tienes para fortalecer la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá? Sí. Bueno, primero quiero hacer una confesión, ¿no? Yo siempre quise estudiar filosofía, estudiar sociología, esa fue una de mis aspiraciones, y estudiar historia. No, yo creo que por eso que a veces alguna gente dice, oye, pero Eduardo anda escribiendo de todo, él se cree que es todo lo bueno, es que tengo afición por la historia, por la filosofía y por la sociología. Y quiero decirle que de hace 12 años soy miembro del Consejo Editorial de la revista cultural Lotería, soy el primer científico de las llamadas ciencias duras que ha formado parte de ese consejo editorial. Y contestando directamente a la pregunta, le podría decir que una universidad estatal, una universidad central del Estado, como es la Universidad de Panamá, no puede existir sin una facultad de humanidades. Es más, no puede existir específicamente sin una carrera que formen filósofos. Un país no puede existir sin filósofos, aunque sean 2 o 3 o 1 que haya. No puede existir sin historiadores, sin sociólogos. O sea, las humanidades forman parte del quehacer intelectual de todo país que se llame país, y por lo tanto forman parte también de toda universidad que sea la Universidad Nacional de ese país. Así que tenemos que reforzar eso. Tenemos que también empezar a decirle a nuestros jóvenes por qué es importante estudiar historia, por qué es importante ser filósofo, por qué es importante ser sociólogo, así como también por qué es importante ser músico o artista, por qué la cultura es importante. Sí, definitivamente que estamos en un momento de nuestra educación en donde el valor máximo y la prioridad se está dando a las profesiones que atienden el mercado, ¿no? Y por tanto se mercantiliza definitivamente. En esa orientación llevan las de perder las ciencias exactas y también las humanidades, y se pierde de perspectiva que la educación no solamente debe atender el mercado, definitivamente es importante el mercado para el desarrollo de la economía, pero también la educación debe formar a los funcionarios y los políticos del Estado panameño y a los intelectuales con el pensamiento crítico para poder detectar las fallas y poder repensar la nación e imaginar el futuro, ¿no? Así que en este escenario vemos que la Universidad de Panamá va perdiendo sus papeles, para usar una expresión que está muy en la moda en estos momentos. Pero sus verdaderos papeles, ¿no? Su norte, su derrotero. En este escenario, ¿crees, Eduardo, que la Universidad de Panamá debe competir o debe diferenciarse con respecto a las demás universidades privadas y estatales de Panamá? Cuando se funda la Universidad de Panamá en 1935, hasta la década del inicio de los 60, nosotros éramos la única universidad que había en el país.
y se decía que el rol de la Universidad de Panamá era generar los profesionales que requería el país para su desarrollo. Eso fue así hasta que se fundó la USMA al inicio de los 60, que fue la primera universidad privada. Después empezaron a aparecer otras universidades. En este momento existen aproximadamente unas 25 universidades en total, 5 del Estado y 20 privadas, y ya no podemos decir que nuestro rol es generar los profesionales, porque hay otras universidades que también lo están haciendo. Y hay que decir que algunas no lo hacen tan mal, dependiendo de la carrera que estén desarrollando. Entonces, ¿de qué nos diferenciamos nosotros? Nosotros nos diferenciamos que somos la única universidad donde generamos conocimiento, donde se hace investigación. Y se hace investigación a pesar de todo, porque muchos colegas que hacen investigación inclusive lo hacen con sus fondos propios o lo hacen porque consiguen recursos internacionales sin ningún apoyo institucional. Así que la diferencia nuestra como institución de las demás universidades está en la generación de conocimiento, en el desarrollo de la investigación. Ahí es donde nosotros nos diferenciamos y tenemos que profundizar esa diferencia en la creación de maestrías, en la creación de doctorados, porque no existe maestría y doctorado si no hay investigación. Así que eso sería mi respuesta, que nosotros nos diferenciamos de las demás universidades en la generación del conocimiento, en la investigación. Porque quiero decirles algo más, si bien es cierto, la tecnológica está en un ranking mayor que nosotros, la tecnológica no hace más investigación que la Universidad de Panamá. Nosotros seguimos haciendo más investigación y por eso que yo siempre sustento que la Universidad de Panamá es la mejor universidad que tiene este país. Porque una universidad sin investigación no es universidad, es una escuela superior, pero no una universidad. Compartiendo un poco esta última reflexión que nos hace sobre una universidad que debe generar pensamiento aplicado, te hacemos entonces la siguiente pregunta. ¿Cómo potenciar la capacidad académica de la universidad para impulsar el desarrollo de Panamá? Sí. Una de las cosas que tenemos que hacer como institución es empezar a estructurar por provincia, por centros regionales. Tenemos que hacer pequeños congresos al inicio de nuestra gestión, donde participen, por supuesto, y lo modere nuestra universidad, pero donde también participe en esos congresos las diferentes instituciones del Estado y los centros de producción de cada provincia. Y nosotros tenemos que hacer no una agenda nacional para el desarrollo de la educación superior y cómo la educación superior se inserta en el campo productivo, sino hacer una agenda por provincias, porque la necesidad que va a tener el Centro Regional Universitario de Los Santos es distinta a la necesidad que lo va a tener el de Coclé, que lo va a tener el de Santiago o lo que puede tener el de Darién. Entonces nosotros tenemos que hacer una agenda provincial de la Universidad de Panamá con cada uno de los sectores productivos y gubernamentales de esos lugares para poder potenciar el desarrollo nacional. Los sociólogos, yo tengo un amigo sociólogo que siempre que habla conmigo me insiste que no hay proyecto de desarrollo nacional, y a lo mejor tenga razón, pero lo más próximo a un proyecto de desarrollo nacional lo puede hacer la Universidad de Panamá y direccionar hacia dónde vamos a crecer. Por ejemplo, hacia dónde debe crecer Darién. ¿Qué queremos para que sea Darién de los próximos 20 años? Bueno, esa estructura de desarrollo de esa provincia lo podemos potenciar nosotros desde la Universidad de Panamá, desde el Centro Regional Universitario de Darién. Muchísimas gracias, querido Eduardo. Ahora queremos movernos un poquito más hacia el tema de los propios estudiantes, ¿no? Su formación. ¿Qué haríamos de ganar, pues, la rectoría, Eduardo, para fortalecer la cultura política de los estudiantes universitarios y su identidad panameña? Bueno, la respuesta corta sería darle independencia, autonomía a los grupos estudiantiles en la Universidad de Panamá. Nosotros hemos tenido durante mucho tiempo una administración donde ha tratado de controlar los grupos estudiantiles,
donde ha tratado de manipular los grupos estudiantiles. Y yo creo que eso ha sido nefasto. Eso ha sido nefasto. Hay que decir que no todos los grupos estudiantiles han caído en esto, pero algunos sí lo han caído. Y eso es muy perjudicial para un país, porque esos jóvenes van a ser los futuros gobernantes de esta nación. De esos jóvenes es donde van a salir los futuros representantes de corregimientos, diputados, alcaldes, gobernadores, o tal vez incluso hasta presidente de la República. Y nosotros tenemos que empezar también a formar a esos jóvenes con independencia. Nosotros tenemos que hacer de la Universidad de Panamá lo que fue en sus primeros 60, 70 años, que era algo así, como dice el sociólogo Castell, sobre la sociedad del conocimiento. Castell dice: un joven europeo es más culto que el nuestro, y tiene razón, pero no es por la escuela, es por la sociedad. La sociedad ayuda a formar a ese joven. Lo más parecido que teníamos nosotros a una sociedad del conocimiento era la Universidad de Panamá. En la Universidad de Panamá, cuando llegaba un chico de 18 años a sus aulas, hace 30 o 40 o 50 años atrás, ese chico era lo que se dice en sociólogo un lumpen, pero después de 5 años, además de tener un título, se había transformado por los debates, por los foros que habían ahí, por el ambiente de academia y de discusión siempre críticos. Por eso que nosotros tenemos que hacer que nuestros jóvenes sean siempre críticos, siempre rebeldes y nunca vinculados al poder. No importa que el poder sea Eduardo Flores en la rectoría. Sí, queríamos hacerte una pregunta precisamente en función de esos retos que la universidad le toca asumir en los próximos años. ¿Cómo asumir la educación con excelencia exigida por el mundo globalizado y la inclusión del conocimiento multicultural? Bueno, yo señalaba que uno de los parámetros que se miden en los rankings internacional es el número de doctorados que tenga una universidad. Pero ese no es el único parámetro. Otro de los parámetros que también se mide es la movilidad docente o la movilidad estudiantil. ¿Qué significa eso? Eso significa la cantidad de profesores o estudiantes que van a hacer estadías a otras universidades extranjeras, o la cantidad de docentes extranjeros que vienen a nuestra universidad. Eso no se está motivando en nuestra universidad en este momento. La mejor manera de enfrentar la globalización es a través del intercambio de conocimiento, el intercambio de experiencia, investigaciones conjuntas. Europa, ¿qué está haciendo? Europa, para consolidar la Comunidad Económica Europea, está haciendo licenciaturas conjuntas, lo que se llaman las licenciaturas europeas, donde un año lo hace en Barcelona, el siguiente año lo hace en París, el siguiente año lo hace en Italia y el último lo hace en Alemania. Y además van a aprender varios idiomas. Pero lo más importante, si nosotros queremos la integración europea, dicen ellos, esos chicos, además de hacerse amigos, cuando sean profesionales van a desarrollar proyectos, ya sea privados conjuntos o proyectos de investigación conjuntos, porque ya se conocen entre diferentes países. Y nosotros tenemos, si queremos globalizar, tenemos que también airear la universidad desde el punto de vista internacional. Sobre la multiculturalidad, es un tema que yo creo que está ausente de nuestra universidad, ¿no? En otros países hay hasta cátedras de multiculturalidad y hay que decir que nosotros, nuestra universidad ahorita tiene estudiantes Nobel, tiene estudiantes Buglé, tiene estudiantes Emberá, tiene estudiantes Guna, o sea, tenemos mestizos como nosotros, tenemos de diferentes estratos sociales también en la Universidad de Panamá, desde estudiantes muy pobres hasta estudiantes con clase media alta, depende de la carrera. Entonces, nosotros tenemos que también asumir que somos una universidad multicultural y también tenemos que hacerle frente a eso para también tratar de eliminar o minimizar las posibles diferencias o las discriminaciones que puedan existir en nuestra sociedad. Sí, muchas gracias. En referencia a eso, pues los institutos también que puedan recuperar los saberes locales de las distintas
comunidades. Sería interesante presentar más adelante a su consideración. La próxima pregunta tiene que ver con el tema de las elecciones. ¿Cómo cree usted que podemos democratizar las elecciones universitarias, dice esta pregunta, frente a un sistema de ponderación de los votos? Bueno, yo fui víctima de la ponderación, ¿no? Para el que no lo sabe, yo fui candidato a rector en las elecciones pasadas. Esta es la segunda vez que me postulo. La vez pasada yo gané las elecciones voto a voto. Yo saqué 12.000 votos. El profesor García de Paredes saca 10.000. Pero como el voto en la universidad no es directo, sino ponderado, eso significa que el peso de los profesores, de los 4.200, pesamos 60%. Los 4.000 administrativos pesan 10%. Y los 50.000 estudiantes pesan 30%, o sea, 60, 30 y 10. Bajo esas normas, el profesor García de Paredes gana las elecciones por 51.7%, a pesar que yo había sacado 2.000 votos más. Eso, algunas personas, y quiero decir, yo tuve la mayoría de los votos de los estudiantes, el 66% del estudiantado votó conmigo. Porque yo siempre he pensado que el estudiante es el eco de la sociedad panameña. En la universidad lo representa los estudiantes. Nosotros, creo que el tema de la ponderación de voto, e inclusive el tema de cómo se escoge el rector de la universidad, tenemos que discutirlo. Y quiero señalarle que uno de los proyectos que tenemos es, nosotros tomamos posesión, Dios primero, el 1 de octubre de este año. En febrero del próximo año vamos a hacer un gran congreso universitario, donde participen las fuerzas vivas de la universidad, pero también de la sociedad. Y en ese congreso tenemos que discutir nuestra ley y nuestro estatuto. Entre los temas que hay que discutir en la ley es la forma de cómo se escoge el rector, sobre las ponderaciones. Tenemos que discutir otros temas también, como si es saludable que los rectores en la universidad se puedan reelegir a perpetuidad. En mi opinión eso no es saludable, pero quiero que eso lo discutamos en el congreso. Y que ahí se haga la universidad que vamos a planificar dentro de 20 años. ¿Y por qué dentro de 20 años? Porque dentro de 20 años vamos a hacer una universidad centenaria. Vamos a tener 100 años de ser universidad. Y tenemos que planificar esa universidad que le vamos a dejar de herencia a esa generación. Gracias. Se ha estado planteando en diferentes foros, incluso organizados por el sector empresarial, frente a que los panameños carecen de algunas destrezas básicas, lectura, aritmética, manejo de las matemáticas. En ese contexto, ¿cuál sería la propuesta que tienes para esos estudiantes universitarios puedan adquirir esas destrezas en lectura comprensiva, redacción y matemáticas, teniendo en cuenta que son carencias que en la actualidad el sector productivo dice que los panameños no tenemos? Bueno, yo creo que la respuesta a esa pregunta la dio la doctora Ana Elena Porras cuando en sus palabras nos señaló hace unos minutos que cómo le íbamos a enseñar español, porque se pierde 1 o 2 horas de español, significa que ya el chico no va a saber español. Bueno, estas destrezas de matemática, de lectura, de análisis, tienen que venir formadas de la escuela media. ¿Y por cómo aporta la universidad eso? Bueno, es que nosotros graduamos a los profesores de la media. Lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a revisar el currículum de nuestros egresados que luego van a ser profesores de la media. Y tenemos que también ser más exigentes a los profesores que van a ejercer en la media. Nuestra Facultad de Educación tiene que jugar un papel mucho más importante de lo que ha jugado históricamente. Como dice alguien, si un ingeniero comete un error, mata a los que viven en el edificio. Si un educador comete errores, mata a generaciones de personas. Entonces, nosotros tenemos que ser más cuidadosos, tenemos que ser más exigentes y tenemos que poner más empeño a la formación y a los egresados que vamos a mandar al mercado para trabajar en la media. Esa es la mejor manera
de crear destreza en estos temas que me ha señalado Anastasia. Definitivamente que son muchos los retos que tenemos por delante para renovar pues la universidad y darle toda la energía que requiere, ¿no?, para responder a las exigencias de los tiempos. La última de las preguntas que tenemos aquí para ti, Eduardo, tiene que ver con los escándalos de corrupción, tanto dentro de la universidad como en Panamá. ¿De qué manera podremos combatir la corrupción universitaria y la nacional desde la academia? Bueno, nosotros desde la universidad, como lo señalé, debemos ser ejemplo de muchas cosas, ¿no? Entre ellos también debemos ser ejemplo de administración transparente, ¿no? De una administración donde todos sepamos que los fondos que se dan a la universidad, que las tierras que se donan a la universidad, o que si alguna persona quiere hacer un aporte económico a su institución, sepa que va a ser manejado en maneras transparentes. Yo creo que la última vez que alguien donó tierra a la universidad fue hace como 50 años, y más nadie ha donado tierra, porque ¿cómo donar tierra si después la venden? ¿Quién quiere donar tierra para que después se venda? Se donan tierras para que se utilicen, que sea un patrimonio a las generaciones futuras. Entonces, yo creo que la universidad debería tener, primero, autocorregirse, y luego tener un instituto, una oficina que vele también por la transparencia de todas las instituciones públicas. Pero ¿cómo dar ejemplo de transparencia a las demás instituciones públicas cuando tenemos nosotros una universidad cuestionada? ¿Cómo dar ejemplo cuando tenemos que en vez de dar y explicar a los contralores, a la Contraloría, las acusaciones que se nos hacen como institución, decimos que lo que vamos a hacer es vamos a demandar a los auditores, ¿no? En vez de decir, bueno, aquí están los documentos que ustedes no han considerado, aquí están todos para que ustedes sepan que todos los hemos hecho correctamente, pero decir que la respuesta es que estamos analizando si demando a los auditores de la Contraloría porque hicieron un mal trabajo, yo creo que eso no es muestra de transparencia, y es todo lo contrario. Como tampoco puede ser muestra de transparencia decir que ahora, como me están cuestionando, ahora señalo que las elecciones de la universidad están en peligro. Yo creo que eso sería un gravísimo error, porque sería violar nuestra ley orgánica que exige que cada 5 años se renueven las instituciones, y eso sí pondría en peligro la institucionalidad de la Universidad de Panamá. Muchas gracias, doctor Castro, Flores Castro, por esta oportunidad de escucharle, la verdad, esos planteamientos, esas reflexiones profundas en torno a los principales temas, problemas, inquietudes que tenemos en torno a la universidad y esa proyección que la universidad tiene dentro de la nación panameña. No solo se encierra dentro del campus, dentro del claustro universitario, sino además ese rol como conciencia crítica de la nación. Luego de estas profundas reflexiones, comentarios y preguntas, interrogantes de parte de la mesa principal, vamos a abrir un espacio, como no, y por supuesto a los presentes, al público asistente en esta noche, a que también pues puedan efectuar preguntas o comentarios, también pueden ser aportaciones al doctor Eduardo Flores Castro. Sin más, entonces abrimos el periodo de preguntas y respuestas. Solamente hay que levantar la mano, decirnos su nombre y hacer la participación. El caballero allá en la mesa tiene... No sé si el doctor quiere acercarse acá de nuevo al podio para responder. Muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Franklin Ceballos, estudiante de la Universidad de Panamá, la Facultad de Humanidades en la carrera de Filosofía e Historia. También funjo como actual vicepresidente de la Alianza Rastafari de Panamá y miembro del Congreso Negro Internacional Etiopía Africano. Como miembro también de nuestra sociedad de Panamá, representando a lo que son los afrodescendientes,
Le hago la pregunta al profesor con respecto al concepto que nos habló acerca de la multiculturalidad dentro de la Universidad de Panamá. La multiculturalidad está ligada inmediatamente con lo que es la identidad nacional, ¿cierto? Nos expuso un ejemplo muy certero con lo que fue el asunto con Europa, las naciones europeas, cómo están trabajando el tema de la multiculturalidad. Ahora, en el caso nuestro, es un caso muy especial, porque allá ellos, independientemente de su nacionalidad, siguen siendo europeos, ¿cierto? Acá nosotros tenemos una diversidad cultural, en la cual no se le está dando el verdadero trato que merece. Por ejemplo, la idiosincrasia de los pueblos indígenas no es la misma idiosincrasia que el pueblo afropanameño, igual el pueblo mestizo. Entonces, ¿cuál sería nuestra propuesta dentro de la Universidad de Panamá para que los diferentes grupos tengan la forma de manifestarse culturalmente, creando un instituto para lo que es la investigación, tanto histórica como cultural, de los diferentes grupos de nuestra nación? Porque al poder llegar a un consenso entre nuestros grupos sociales aquí en Panamá, podemos entonces hablar de una verdadera identidad panameña con toda su riqueza y diversidad cultural. Sí, bueno, yo creo que un instituto de estudios multiculturales en el país o en la Universidad de Panamá sería importante, ¿no? Pero lo que habría que analizar también es cuáles serán las funciones de ese instituto, porque lo podemos crear en papel y ponerle una oficina y que haya un director, un subdirector y una secretaria, pero si eso no juega el rol que debe de jugar, que es empezar a visibilizar a los diferentes sectores de nuestra cultura, es como si nada. Fíjese, hasta creo que hace unos 4 años que hubo la gran crisis, o 4 o 5 años con los Nove Buglé, aquí una vez alguien me dijo en ese momento que él no sabía que en Panamá habían tantos indios. Cuando empezaron a bajar y cerrar las calles en diferentes sectores del país, dice, yo no sabía que había acá tantos indios aquí, yo no había uno en las calles. Entonces, el problema es que muchos grupos culturales de Panamá no se visibilizan. Y no se visibilizan y no se sabe que cada uno de ellos tiene una cultura distinta, tiene una forma de hablar distinto, algunos tienen sus propias lenguas, y yo me quiero declararme ignorante en algunas de estas cosas también. Yo hasta hace 3 años me enteré que el Nove se escribe, no solamente se habla, sino tiene su propia escritura, que no tiene el alfabeto nuestro, tiene su propio alfabeto. Porque una vez, en una reunión que tuvimos con el Grupo de Identidad Nacional, con la doctora Ana Elena, había un compañero Nove que estaba escribiendo, y yo le digo, oye, ¿tú estás escribiendo en árabe? Dice, no, estoy escribiendo en Nove. Digo, ¿y el Nove se escribe? Dice, sí, se escribe. Y eso es una maravilla. Yo creo que somos uno de los pocos lenguas indígenas del continente que ha conservado su escritura. Entonces, hay muchas cosas, y eso también te lo pongo como un ejemplo. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que visibilizar. Una manera de incentivar la multiculturalidad y que la valoremos es visibilicemos que cada uno de nosotros somos todos panameños, pero cada uno tiene características e idiosincrasia distintas. Y porque es que los panameños somos así. Si tú me preguntas a mí, yo creo que yo soy uno de los mejores ejemplos, a lo mejor que hay en este país. Yo tengo un bisabuelo chino, tengo una abuela negra, tengo un abuelo peruano, inca, tengo un abuelo que llegó aquí para la construcción del canal, español, y tengo 2 abuelas que deben ser Nove con no sé qué otra cosa. Entonces, nosotros somos eso, pero cada una de esas culturas hay que visibilizarla y hay que valorarla, y que nos sentamos orgullosos de cada una de ellas. Un instituto puede ayudar, pero hay que hacerlo en manera correcta, para que no sea solamente un órgano burocrático. Roger González, estudiante también de la Universidad de Panamá, de la Facultad de Periodismo. Quería preguntarle algunas cosas interesantes, porque creo que la Universidad de Panamá tiene muchas cosas buenas que no se ven fuera, ¿no? Al implementar usted, al llegar a la rectoría, implementar cambios,
¿cómo hacerlo teniendo en cuenta que, como usted dice, hay grupos estudiantiles que están enquistados en el poder, hay sectores dentro de los profesores que también tienen su grupo de poder y que también le pueden formar una oposición muy fuerte en una universidad que a veces tiene intereses cruzados? Es una pequeña república. ¿Cómo hacer también el tema? Ese es un escenario. El otro escenario es el tema de la regularización de las universidades privadas, que al parecer se intentó ponerle orden en el pasado gobierno con la ministra Lucy Molinar. Sin embargo, a veces creo que se relaja ese tema y la Universidad de Panamá sigue siendo golpeada y no se aprovecha también el potencial que tiene la Universidad de Panamá en muchos aspectos. Hay una radio que no se potencia y creo que no se miden también, por ejemplo, creo que ahí usted no ha respondido el tema de los escándalos. O sea, la universidad no se ha pronunciado. Hay problemas de salud, la universidad no se pronuncia. Hay problemas en temas deportivos, la universidad no se pronuncia. Temas químicos, la universidad no se pronuncia. O sea, creemos que la universidad tiene que jugar un rol, los profesores también. ¿Cómo hacer para implementar esos cambios en una universidad que va a ser oposición si usted gana? Porque, obvio, le está quitando la base, la tabla, como se dice. Bueno, creo que hiciste varias preguntas ahí, ¿no? Un guacho ahí, sí. Pero bueno. ¿No? Bueno, ¿cómo hacer para administrar? Sabemos que todo el que pierde se molesta, no ganó su candidato, pero yo siempre pienso y tengo una máxima que me la dijo mi difunta madre cuando estaba chico. Ella me dijo: hijo, usted compórtese siempre como si los hombres fueran buenos, la patria fuera justa y el mundo agradecido. O sea, uno se tiene que comportar así, ¿no? Aunque en algunas ocasiones tú pienses que nada de eso es cierto, pero tenemos que comportarnos así. Y yo estoy seguro que la mayoría de los universitarios, inclusive los que no van a votar conmigo, ese sector que no va a votar conmigo, la mayoría de ellos, cuando vea que estamos construyendo una mejor universidad, van a decir: hombre, vamos a aportar a esto, aunque el próximo periodo yo trate de postular a otro candidato. Porque al final lo que estamos haciendo y queremos hacer y vamos a hacer es construir una universidad para tener un mejor país, y eso nos favorece a todos. Yo no creo que nadie niegue tener una mejor universidad. La otra pregunta era de... La universidad es privada. Bueno, hay que decir, el que aprueba las universidades privadas es el Ministerio.
Ministerio de Educación, por ley. ¿Qué hace la Universidad de Panamá? Nosotros aprobamos carreras y fiscalizamos el desarrollo de esas carreras. Y en eso es donde hemos fallado. Nosotros no estamos jugando el papel de fiscalizar las universidades. Universidades privadas, y creo que estamos siendo muy ligeros en algunas ocasiones para aprobar carreras. E incluso a mí me tocó hace un par de años, rechacé una carrera de ingeniería que me tocó evaluar una asignatura, y luego me llamaron y me dijeron que, y lo puse por escrito porque la estaba rechazando, me llamaron para decirme que yo tenía que dar más explicación, la Universidad de Panamá, más explicación por qué la estaba rechazando. Yo le digo, ya las explicaciones están ahí, ya las puse por escrito, yo no tengo que dar más explicaciones. O sea, era defendiendo para que yo aprobara esa carrera. Eso no puede ser. Tenemos que ser más serios, más responsables, porque no podemos estar aprobando carreras por carrera. Hay buenas universidades privadas, pero hay otras que no. Entonces, tenemos que ser más responsables. Hola. Hola, buenas tardes. Soy empresario y también soy joven universitario, no de la Nacional, pero me encantaría también formar parte de la Universidad Nacional. Tengo una pregunta. Actualmente, no sé si usted ha visto en las redes sociales que muchas nuevas empresas están dando capacitaciones, talleres, de todo esto, pero con lo que es ley educativa, es decir, que ellos tiran... Agradecer esta invitación al conservatorio, a este conversatorio del doctor Eduardo Flores Castro, que nos hizo nuestra dirigente, yo le llamo la reina, o preferiría llamarle la presidenta, ella lo sabe, de la oportunidad de que hoy precisamente tengamos esta iluminación de las posibilidades que tiene la Universidad de Panamá, ¿no? Y yo considero el día de hoy que esto se haya realizado, y aquí con los presentes, de una manera, lo considero simbólico, ¿no? De Vía Italia, cuando salí a las 5 de la tarde, a este hotel me tomó el mismo tiempo que si hubiera salido del cruce de Divisa aquí a la ciudad de Panamá, ¿no? 2 horas y media, ¿no? Así que yo pregunto, y quisiera también hacer un poquito de rewind de mi universidad, cuando el rector era el doctor Narciso Garay, existía el Frente de Reforma Universitaria, me acuerdo que lo dirigía Adolfo Ahumada, Eligio Salas, etcétera. Yo era opositor, yo era del grupo de Teodosio Bernal, de lo que éramos un poco demócrata cristianos, lo que ocurrió con el dirigente Pacífico Sánchez, la amistad mía muy estrecha con Floyd Britton. Entonces venía recordando en el carro, porque fueron 2 horas y media, el programa, y se los informo porque vale la pena, cuando el director de la policía
llama desde Barro Blanco al programa, después de todo lo que estaban diciendo, y en una manera no tan determinante, pero sí afirmativa, le echa la culpa a la universidad y a la administración de la universidad de lo que ha ocurrido el día de hoy. Yo pregunto, en este momento, que si el rol de la universidad tiene una alternativa, y una es promover el bien común, o la otra es provocar el caos y la anarquía, que es lo que ha ocurrido hoy. Yo recuerdo las luchas estudiantiles, inclusive en las que yo participé, y en una ocasión salí lesionado, pero pienso la regresión, lo que hemos retrocedido en este periodo. Estoy hablando de hace 6 décadas, ¿no?, en la Universidad de Panamá, y yo pienso que cuando veo los candidatos, yo no vengo aquí a hacerle propaganda, doctor, aunque usted sabe que la simpatía profunda no es solamente por su participación en el movimiento ciudadano, sino porque he seguido su trayectoria. Pero, ok, faltan muy pocos días para la apertura y la expansión del canal. Y como han dicho otros gremios, después de la expansión del canal, ¿qué? ¿Qué nos va a dar la universidad para que, como dijo el director de la Policía Nacional por radio desde Barro Blanco, que lo venía oyendo, que la culpa de lo que había ocurrido hoy era la culpa de las autoridades y de la administración de la universidad? Yo no sé si hay la fórmula del debate, la fórmula de la comunicación, o qué ocurre, pero lo que no puede ocurrir es que se cite a un conversatorio como el de hoy y nosotros demoremos 2 horas y media en llegar, lo que hubiera significado en vez de quizás 10 o 15 minutos. Doctor, estoy feliz con su participación, estoy muy agradecido de Ana Elena, de el patrocinio de la Fundación Frederick Ebert que ha hecho, que por lo menos nos ha dado la oportunidad de conocer una serie de detalles que no conocíamos, y quisiéramos que nos dijera qué podemos hacer para que, no sé, el otro año, si se hace un conversatorio, no tengamos ni el caos ni la anarquía, ni demoremos 2 horas y media para llegar de Vía Italia hasta este hotel. Sí. Bueno, yo también recuerdo esa universidad que usted señala, ¿no? A lo mejor no tantos tiempos atrás, pero sí la recuerdo, ¿no? Yo entré a primer año a la universidad en 1977, ¿no? A hacer la licenciatura. Y yo recuerdo en ese momento que cuando los grupos estudiantiles iban a salir a las calles, se iba de salón en salón, explicándole a los universitarios por qué se iba a salir a las calles, ¿no? Y se hacía un recorrido por toda la facultad y se recogían algunos que simpatizaban, otros decían, no, yo no voy, pero se explicaba. Lo que no se hacía nunca era salir y después que la universidad preguntara por qué están cerrando la calle. No, después uno tiene que averiguar por qué cierran la calle. Entonces yo creo que lo que falta en la universidad también son espacios de debates. La pregunta sería, ¿cuántos foros se han hecho sobre Barro Blanco en la Universidad de Panamá? Ninguno. ¿Cuántos foros se han hecho sobre energías renovables o el impacto de las hidroeléctricas? Ninguno. Entonces, la universidad tiene que volver a ser foro de los temas, de las grandes preocupaciones de este país. Y yo creo que eso también ayuda a canalizar esas energías, esos bríos de los jóvenes. Hombre, y si después de un foro de eso, la universidad en conjunto dice, mira, ve, vamos a salir a marchar en apoyo de Barro Blanco y vamos a hacer una marcha a la presidencia, bueno, entonces vamos, hasta el rector los acompaña. Pero lo que no puede ser es que un grupo, sin explicación, sin que haya discusión sobre el tema,
salgan a las calles. Y yo creo que la juventud no necesita frenos, sino estímulos, pero estímulos bien canalizados. Siguiendo un poco con la dinámica que tenemos en esta noche, este rico conversatorio, este rico intercambio, además, tenemos una pregunta desde una persona que está en Arraiján, que nos está preguntando y está viendo el debate a través de webdebate.tv, de la página de internet. Y su pregunta es el licenciado Andrés Wong Pimentel, y pregunta: ¿qué opinión le merece el hecho de que Panamá es uno de los países que más invierte o gasta de su presupuesto público en educación con resultados cuestionables? ¿Qué aporte haría la Universidad de Panamá para mejorar este aspecto? Sí. Bueno, verdaderamente el Panamá no es de los que más gasta en educación, ¿no? Yo creo que nosotros estamos algo así, si contamos desde la educación primaria, secundaria y todas las universidades del Estado, creo que debemos estar algo así como un 6% del Producto Interno Bruto. A veces decimos que queremos ser como Singapur. Singapur invierte 15% del Producto Interno Bruto. Entonces, si queremos ser como Singapur, tenemos que invertir como Singapur también. La educación lo es todo, ¿no? Como decía Octavio Méndez Pereira, todos los problemas de una sociedad se resuelven a través de la educación. No hay problema que la educación no lo resuelva. Y nosotros necesitamos más inversión en educación para que verdaderamente la educación sea el común denominador a la solución de todos estos problemas. Pero sinceramente en nuestra universidad el 92% del presupuesto se va en salarios, 92%, y el otro 8% en inversiones. Y la pregunta es, ¿y cuánto se va en investigación? No hay presupuesto para investigación. Y en eso nosotros tenemos que empezar a copiar a otra hija nuestra, que es la UNACHI, que era Centro Regional Universitario de Chiriquí y después se convirtió en Universidad Autónoma de Chiriquí. La Universidad Autónoma de Chiriquí, en su ley, dice que el 5% de su presupuesto anual tiene que ir a investigación. Nosotros tenemos que presentar una alternativa así también, que el 5% de nuestro presupuesto vaya exclusivamente a la generación de conocimiento, a la investigación. Y eso sería muy importante para este país. Sí, muy buenas noches. Primero que nada, felicitarlo por las preguntas que se le han hecho y las contestas que ha dado. Un comentario es: la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología en los últimos años ha invertido en la formación de muchos profesionales, a nivel de maestrías, a nivel de doctorados. Sin embargo, cuando estos profesionales regresan a Panamá, son muy pocos los que la Universidad de Panamá admite o adquiere en su planta docente o en su planta sobre todo de investigación. ¿Cuál sería la forma en que usted trataría de captar mayor cantidad de profesionales que vienen con esta alta formación? Usted puso un ejemplo de una doctora que ahora trabaja en Senacid y trabaja en la tecnológica. La tecnológica está captando más profesionales de estos que vienen formados por la Senacid. ¿Cuál sería la metodología que usted seguiría en este caso? Bueno, lo primero es, para el que no sepa, que el Senacid ha desarrollado un proyecto muy importante y que me parece muy positivo, que es todo joven doctor que ingrese al país y quiere insertarse en una universidad estatal, el Senacid le va a pagar un salario mensual de $2.500 al mes durante los 2 primeros años. El siguiente año la universidad tiene que pagarle la mitad y la otra mitad se la sigue pagando Senacid. Y a partir del 4º año la universidad tiene que hacerse responsable del salario de ese joven doctor. Eso está muy bien, es fantástico y me parece
que el doctor Mota ha tenido una idea brillante sobre eso. Que en mi opinión creo que lo está haciendo muy bien el doctor Mota, y sería una lástima que por el recorte tenga que separarse del cargo, el recorte presupuestario de Senacid. Pero bajo ese proyecto, 18 jóvenes doctores le tocaron la puerta a la Universidad de Panamá, y lo que hizo la Universidad de Panamá fue ahuyentarlos. De los 18 solamente hay 5 integrados. Entre ellos un joven doctor que tiene un doctorado de Alemania en biología, que ya era profesor de la universidad nuestra, que tocó las puertas y le pusieron tantas restricciones. Lo asustaron tanto que el chico, después de tener 15 años de ser asistente y venir con un doctorado de Alemania, ahorita está en la UNACHI trabajando como investigador. Se fue de la Universidad de Panamá, lo echamos de la Universidad de Panamá. Mejor dicho, lo echaron porque yo no lo eché. Entonces, no es posible que nuestra universidad siga bajo esos criterios. Nosotros tenemos que incorporar a los jóvenes talentos que van a ser nuestros reemplazos. Nosotros tenemos que hacer que los jóvenes que nos van a reemplazar a nosotros sean mejores que nosotros. Y nosotros tenemos que incorporarlo, aunque no haya materias de clase para dar clase, tenemos que incorporarlo. Y decirle, mira, no hay clase para ti, pero no importa. Tráete un proyecto de investigación con la universidad donde tú te graduaste en el extranjero y tú por ahora vas a ser investigador. Cuando haya clase darás algunas horas de clase. Pero tenemos que captar a los jóvenes talentos, que no se nos vayan de la universidad. Eduardo, queríamos compartir contigo una pregunta de una compañera, Carmen Lizárraga, que está en Don Bosco, que está viendo Debate, ella es dirigente sindical. Ella plantea cuál sería tu opinión con respecto a los temas nacionales, específicamente el tema de la caja del Seguro Social. Se plantea que hay una propuesta del FMI de aumentar la edad de las mujeres, porque dice que las mujeres duran mucho más que los hombres. ¿Cuál sería la posición de la Universidad de Panamá frente a ese tema y cómo puede apoyar la universidad en el debate de la crisis del Seguro Social? Bueno, yo no le podría decir cuál es la posición de la Universidad de Panamá. Lo que podría decirle es cuál es mi posición personal, ¿no? Que hay que decir que tenemos que cambiar esa lógica, que la posición del rector es la posición de la Universidad de Panamá. Son dos cosas distintas. El rector puede tener una posición y la universidad puede tener otra, ¿no? Porque lo que no puede ser es que el rector se crea el dueño de la institución. Yo creo que hay algunos temas que en nuestra sociedad tiene que haber lo que se llama una discriminación positiva. A lo mejor tú dirías, bueno, es justo que la mujer tenga igual edad de jubilación que el hombre. Además, la mujer tiene una expectativa de vida en toda la sociedad de 1 o 2 años mayor que el hombre, y por eso que es justo que sea así. Pero el problema es, en una sociedad donde existen profundos niveles todavía de discriminación hacia la mujer, yo creo que una manera de discriminación positiva es que la mujer sea compensada de alguna manera en la sociedad. Y una manera de compensación es que tenga menos edad de jubilación que el hombre. Con esta última pregunta, vía redes digitales, damos por finalizada el periodo de preguntas y respuestas, de interrogatorios, este rico y variado y profundo intercambio entre las ideas, las propuestas y los análisis del doctor Flores Castro, y en ese sentido pues le damos la palabra a la doctora Ana Elena para que nos dé unas breves reflexiones de cierre. Pues sí, llegó el momento ya de despedirnos esta noche y agradecerles otra vez que hayan hecho el esfuerzo tan grande de venir, y a los que nos han escuchado también a través de nuestras redes, que hayan participado con sus preguntas, porque lo que demuestra es que sí hay pasión en Panamá por su Universidad Nacional Panameña. También hay una búsqueda de la excelencia de nuestra educación, no cabe duda de eso. Los esfuerzos son grandes, falta realmente una visión de país,
que le dé coherencia a todas las diferentes áreas del desarrollo. Y la educación es uno de los pilares más importantes, y su cultura. Así como está todo orientado al mercado y a hacer los negocios, nos hemos desorientado realmente como país y hemos abandonado o mirado hacia otro lado en la formación de nuestros jóvenes, que requiere de la humanización de nuestra educación. Hace poco, mientras esperábamos que llegaran, conversábamos algunos amigos sobre cómo hemos perdido el respeto por nosotros mismos, por los demás. Se hace difícil la convivencia entre panameños, no apenas por los tranques, pues que la vialidad también, ¿no? Y toda la infraestructura comienza a colapsar frente a la falta de planificación urbana, por ejemplo, ¿no? Y también esto recarga el estrés del panameño, y ese buen humor que nos caracterizaba y esa alegría comienza a marchitarse. Entonces es por eso importante recuperar todos esos valores que sí tenemos en nuestra cultura, pero exigir, eso sí, también, y plantearnos, y desde la academia definitivamente hay un aporte importante en este sentido, de generar los intelectuales y los científicos y los profesionales orientados a generar un conocimiento que puede ser también teórico, no hay ciencia sin teoría, pero también orientados a dar soluciones a los problemas nacionales, la violencia, el tema de eso de que colapsan nuestras infraestructuras. Nosotros tenemos nuestros ingenieros, nuestros arquitectos también. Las enfermedades del Zika, el dengue, tantas cosas, el SIDA, todos tenemos nuestra buena facultad en medicina. Todos nuestros científicos que trabajan tan fuertemente e investigan en la ciudad, en la misma Universidad de Panamá, con una orientación de una rectoría responsable y orientada a la nación panameña, podría definitivamente dar respuestas, orientaciones, manifiestos que sirvan de apoyo a los buenos gobiernos y de desafío a los no tan buenos. Definitivamente de formarnos a todos los panameños en una identidad que nos permita sentirnos conectados unos con los otros, en solidaridad, en responsabilidad de lo que nos está sucediendo, y con una visión de largo alcance, con optimismo, con esperanza, que con trabajo, con buena fe, con respeto, nosotros podremos llegar muy lejos. Así que muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias nuevamente a la Fundación Friedrich Ebert Stiftung por su apoyo, y a nuestro muy querido amigo y colaborador del Movimiento de la Identidad Panameña y candidato a rector de la Universidad de Panamá, el doctor Eduardo Flores Castro. Muchísimas gracias y buenas noches.